Buenos días, esto es Expreso Matutino, el show de negocios y tecnología que te deja más listo que el que llega a la junta diciendo: yo ya veía venir eso. Es jueves 26 de marzo, ya casi hueles el viernes, pero primero hay que llegar informada, como se debe. Hoy vamos a aprender de la estanflación, de China, enojado con México por cierto, de las aerolíneas mexicanas perdiendo por culpa de Medio Oriente y del juicio de la década que acaban de perder por cierto las redes sociales. O bueno, al menos por ahora solamente YouTube y Meta, ya veremos qué pasa después. Al final te voy a contar de qué porcentaje de las cuentas de Afore en México andan en manos de millennials. Échale un número del 10 al 50% y vemos al rato. Si eres millennial, por cierto, más vale darle a la campanita, que no se te olvide. Que por cierto, realmente me da curiosidad, ¿cuántos millennials están escuchando esto o viendo? El único que me puede ayudar para eso eres tú. Coméntame diciendo de qué generación eres. Acuérdate que Centennials tienen de ahí más o menos como de 20 a 29 años, Millennials de 30 a 45, Generación X de 46 a 61 y Baby Boomers de 61 a 80. Y acuérdate que esos son referencia y pueden variar un poquito según la fuente. Y mira, si tienes más de 80 años y estás viendo esto, me va a dar tantísima alegría. Me cuentas en los comentarios, mañana te platico más o menos en cómo andan los porcentajes. Antes que nada más, mercados. Wall Street cerró al alza impulsada por señales de posible desescalada en el conflicto de Irán. El S&P avanzó medio punto, el Nasdaq también subió casi un punto y el Dow también recuperó terreno. Básicamente todos cerraron bien. Pero la bolsa mexicana de valores, estrella de la sesión con un salto espectacular de casi 4%. Quienes ganaron más en México fueron Megacable, Pinfra y Grupo Carso. Fue un gran día. El foco. Microsoft cayó menos de 1% en el día, pero lo verdaderamente preocupante está en si alejamos la lupa, porque ha perdido algo así como 30% en cuestión de solamente 5 meses. Hay realmente miedo sobre pérdidas contables en sus inversiones con OpenAI, y todos sabemos que en este momento OpenAI, pues no es que se las esté viendo tan espectaculares, ¿no? Y en cuanto a Microsoft, que el gasto de capital se ha duplicado año con año. Ojito con esto porque estamos hablando de una de las 7 magníficas y una de las empresas más valiosas. Si tienes exposición en tu portafolio básicamente a cualquier índice, pues por supuesto que tienes exposición a Microsoft. Bienvenido a Expreso Matutino, el podcast. Vamos a la cafeína. Expreso Matutino, el podcast. México tiene 2 problemas a la vez: crecimiento negativo e inflación al alza. Y sí, están pasando al mismo tiempo. Los economistas le llaman cuando esto pasa estanflación. Bueno, tienen que estar estas 2 cosas y también desempleo a la alza, que al menos ese problema no lo tenemos, no en este momento. A ver, sobre lo otro, los datos de los últimos 2 meses están dibujando este escenario de la estanflación. Los números, tal cual los presenta Luis Miguel González en El Economista, es una columna que básicamente recopila un montón de cosas que hemos estado platicando y me parece interesante. Actividad económica cayó 0.9% en enero. Es el peor inicio de año desde la recesión de 2009, como por cierto notaron en Bloomberg Línea, cuando la crisis financiera global y la influenza H1N1 pegaron juntas. Este primer trimestre del 2026 cerraría en negativo, menos 0.3% según estimaciones de Banamex. La inflación, bueno, seguramente te acuerdas, anda en 0.62% solamente si comparamos la primera quincena de marzo, que es 4 veces más que el mismo periodo del año pasado. Y en 5 quincenas del 2026 los precios ya acumulan, por cierto, una inflación de 1.50%. Puro número malo. ¿Y ahora? ¿En realidad podemos decir que estamos en esto de la estanflación? Mira, no todo está perdido. Hay fuerzas calando en direcciones opuestas. Del lado que empuja los precios, por supuesto, está diésel, gasolina premium, que esas subieron casi 10% por la guerra de Medio Oriente. Fertilizantes acumulan 20% de incremento y pesan entre 30 y 35% de los costos del campo. Eso tiene mucho que ver con que el campo no se las está viendo pues, muy bien. Del lado que puede reactivar, sin embargo, el Mundial. El Mundial está en puerta. Según BBVA México, el torneo aportaría algo así como 0.3 puntos al crecimiento del PIB. Es una derrama estimada de algo así como $2,730 millones según Deloitte. Eso es puro músculo económico pambolero. Y es inevitable, porque el Mundial ocurre sí o sí en México y quiere decir muchísimo dinero.
La pregunta es, por supuesto, de entre tantísimos factores que pesan más en el mix. Ahí está la respuesta de si México sí entraría en esta inflación o si solamente está pasando por un muy mal trimestre. Podría ser. ¿Por qué importa? Si tienes un negocio ya lo estás viendo. Tus insumos suben por el IEPS, los fertilizantes, el diésel, ¿no? Pero tu cliente gasta menos, pues simplemente porque la economía se contrae. Si ahorras o inviertes, una inflación acumulada de 1.5% en 5 quincenas, que es lo que llevamos básicamente del 2026, pues se comen los rendimientos y eso tiene todo que ver con la importancia de poner el dinero a trabajar. Mira en lo que quieras. ¿Quieres? Podemos después algún día platicar un poco más sobre instrumentos, pero definitivamente hay que poner el dinero a trabajar. Las próximas mediciones del INEGI, esas van a ser la clave para separar el ruido externo del daño que ya está ahí. Y ojo a Banxico, por cierto, que hoy se decide qué va a pasar con la tasa en México. Con esta inflación, mira, al final parece que pasa como los resfriados. Para cuando confirmas que ya lo tienes, ya contagió todo. El problema es que todavía no sabemos si esto es resfrío o solamente alergia de temporada. El mejor candidato para tu empresa probablemente no viva en tu país y ahí es donde muchas empresas se frenan. No por falta de talento, sino por miedo a hacerlo mal. Contratos, impuestos, leyes distintas en cada país y con razón, porque esos errores te pueden salir carísimos en multas y en reputación. Deel es la plataforma que usan más de 40,000 empresas para contratar talento internacional sin volverse locos con la burocracia. Lo hace todo, desde manejar contratos, nómina, beneficios, hasta verificar cumplimiento legal en el país donde esté tu equipo. Así puedes contratar a quien realmente quieres e integrarlo al equipo sin preocupaciones. Dale clic al enlace en la descripción para empezar con Deel. Hablemos de comercio porque China está respondiendo a México por aranceles. Y lo que pasa es que China amenazó, básicamente, con aplicar medidas de represalia luego de calcular que los nuevos aranceles mexicanos a países sin tratado comercial le van a costar a China algo así como $9,400 millones, lo cual asfixia principalmente sus exportaciones automotrices, porque sí, México era el principal destino de autos chinos en 2025. Tenemos la medalla de oro ahí. No lo olvides, en el fondo, México no solamente está defendiendo sus fábricas, que forma parte del discurso oficial, por supuesto, esto del consumo interno y que los coches vendidos estén siendo fabricados en el país, sino también, muy probablemente lo otro, mandando este guiño diplomático a Washington, sobre todo en plenos tiempos de renegociación del TEMEC. Hablemos de inversión y de aviación también, porque las aerolíneas mexicanas se están perdiendo en serio por la crisis de Medio Oriente. Las tensiones en Medio Oriente no son un problema lejano para tu portafolio. Y ahí te va, Aeroméxico y Volaris juntas están acumulando una hemorragia combinada de 14,669 millones de pesos en pura capitalización bursátil desde que escaló el conflicto. Aeroméxico encabeza el desplome. Borró como 12,300 millones entre el 27 de febrero y el 24 de marzo. Apenas un mes. Y sus acciones han caído 27% a solamente 23 pesos. Volaris cayó otro 13% en ese intervalo de tiempo. La acción anda más o menos en los 13 pesos y su pérdida, es de 2,300 millones. Ojo que la matemática financiera es brutal. La turbocina devora hasta el 40% de sus costos operativos y con el índice global de este combustible disparándose un absurdísimo 90%, las utilidades de las aerolíneas simplemente se están evaporando. Y ya que estamos como en estas cosas de geopolítica, oye, Trump siempre se iba a ir a Beijing en mayo. La Casa Blanca confirmó que Trump va a visitar a Xi Jinping en Beijing el 14 y 15 de mayo. No falta tanto, lo que marca la primera visita presidencial estadounidense a China desde 2017. Es de verdad importante. El viaje tuvo que retrasarse, por cierto, por la guerra con Irán, obviamente, pero la urgencia de fondo es estrictamente financiera. Necesitan blindar la tregua comercial que pactaron, por fin, en octubre, apenitas el octubre pasado, en Corea del Sur. Dentro de todo, la buena noticia es que al parecer las dos superpotencias entienden que no pueden darse el lujo de reventar las cadenas de suministro con otra guerra arancelaria. Y hablemos de Tex, porque está pasando algo que sí es parteaguas. Meta y YouTube generan adicción. Generan adicción, no lo digo yo, lo dijo un jurado en Los Ángeles. Condenó a Meta y a YouTube a pagar $6 millones por
arruinar la salud mental de una persona. El veredicto castiga directamente lo que es el corazón de su modelo de negocio, utilizar algoritmos y el scroll infinito para generar adicción, dismorfia y, lo que dijeron, hasta ansiedad. Claro que si alejas la lupa y lo pones en perspectiva, mira, pues, o sea, claro que la multa es básicamente cambio de bolsillo para los dos gigantes, pero el precedente es radioactivo. Es la primera vez que la justicia estadounidense valida legalmente que el diseño de una aplicación causa lesiones personales a terceros. Esto es grande. Mientras Snap y TikTok pactaron en privado, probablemente te acuerdes, Google y Meta ahora enfrentan miles de demandas que cuestionan su arquitectura comercial de retención agresiva. Es exactamente la misma jugada que enterró a las tabacaleras. Si fabricas algo para que sea adictivo a propósito, vas a enfrentar consecuencias legales. Dime, por favor, que este expreso y este podcast entonces no es adictivo, que lo escuchas porque quieres, pero adictivo no somos. Hablemos de bolsa porque la salida a bolsa más grande de la historia podría suceder muy pronto. Wall Street acaba de perder la gravedad. El simple rumor de que SpaceX va a solicitar su salida a bolsa esta misma semana, espero que no esté ocurriendo al mismo tiempo que estoy diciendo esto porque entonces probablemente me quede caduco, pero ya ni modo. Bueno, ese rumor dice que SpaceX va a buscar una absurda valuación de $1.75 billones y disparó las acciones ayer de rivales como Rocket Lab y Firefly. Hasta un 16%. Eso significa que lo que pase con SpaceX tiene repercusión real en el resto del mercado, no nomás es puro humo. Ojo, porque al mismo tiempo hay científicos que alertan de un caos ambiental por este plan de tapizar el cielo con 1 millón de satélites de Elon Musk. Mira, de todas formas, el mercado financiero babea por lo que pinta ser, en serio, hasta este momento, la salida a bolsa más grande en la historia. La última de tech y nos vamos. Hoy veníamos cargados de tech ahora que lo estoy viendo, ¿eh? A ver, el PlayStation con ruedas de Sony y de Honda se va a quedar en el garage porque Sony y Honda acaban de liquidar el Afeela, su ambicioso vehículo eléctrico, empujando su alianza automotriz al borde de un abismo porque parece que ya no va a pasar nada ahí. El verdugo fue la cruda realidad financiera. Honda ya había tirado la toalla hace 2 semanas con sus propios modelos eléctricos, luego de comerse una pérdida de $15,700 millones. Y con Estados Unidos, por cierto, eliminando subsidios y el mercado regresando a los combustibles fósiles, sobre todo el estadounidense, lanzar este capricho digital de $90,000 comenzaba a sonar en serio como una muy mala idea. Para Sony, este coche termina directito en el mismo cajón que los fracasos históricos, pues como por ejemplo el del Betamax. ¿Qué más pasa? Pasa que Walmex anunció una inversión de capital de $2,400 millones en México y Centroamérica para 2026, su cifra más alta en años. Audi México activó 8,424 paneles solares en Puebla para cubrir 10% de su energía. Ahora nomás falta que los coches se vendan solos. El SAT prometió que la devolución automática de impuestos de la declaración anual se procesará en 4.5 días hábiles. En promedio, hazme la buena porque el año pasado el promedio fue de 18 días. Google adelantó la fecha del día Q a 2029. Es el temido momento en que la computación cuántica va a alcanzar a romper la seguridad digital tal y como la conocemos. Trump nombró a Zuckerberg, a Jensen Huang, a Larry Ellison y a David Sachs para su consejo asesor en ciencia y tecnología. 4 de los hombres más ricos del sector tech ahora tienen silla oficial en la mesa del poder. Que por cierto, Irán rechazó un plan de 15 puntos de Trump para poner fin al conflicto en Medio Oriente, pusieron sus cláusulas y todo parece indicar que estas conversaciones no avanzarán en ningún momento pronto. Y espero que tengas tu número en la cabeza porque 39% de las cuentas de ahorro para el retiro en México están en manos de millennials. O sea, la generación que hoy tiene entre 31 y 45 años aproximadamente es la que más pesa en las afores, incluso por encima de otros grupos de edad. La bronca, claro, es que ser mayoría no siempre significa estar ahorrando lo suficiente. Y sí, por supuesto que me dolió decir esa línea, pero ya la tenía escrita en mi guión. Y acuérdate de dejarte en los comentarios la generación de la que eres, que sí quiero saber si somos más o menos de la edad y el perfil promedio de la escucha, ¿eh? Mañana te cuento entonces qué contestaron, qué contestaste tú y todos los demás y vemos cómo andan esos porcentajes. Yo soy Steve y tú vas a tener un gran jueves.